Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues hoy continuamos con nuestro curso de crecimiento, echando raíces profundas. Es decir, tenemos que estar bien arraigados en la palabra y seguimos compartiendo el Evangelio. Bien, hoy vamos a tocar un tema muy especial, que el tema es las cosas que nos hacen caer en pecado. Sí, usted sabe bien que el pecado es la palabra que nos separa de Dios. Si cuando un hombre, cuando una mujer pecamos delante de Dios, pues se rompe la comunicación con el Señor. Sí, que esa palabra pecado es romper nuestra relación con Dios. Y de hoy vamos a hablar un poco de esas cosas. Son 2-3 temas que vamos a continuar, pero el primer tema quiero darle algo muy interesante que la Escritura nos enseña desde el Antiguo Testamento. Y usted sabe que el pueblo de Israel pues estuvo 430 años esclavo, es decir, estaba en Egipto y allí pues el dios de Egipto pues eran un chorro de dioses y era un relajo y adoraban a toda la gente, a todos los dioses y bueno, y el pueblo de Israel estaba metido, imagínense 4 generaciones o 5, se dice, de generación tras generación adorando otro Dios que no era el Señor de los ejércitos. Entonces el pueblo de Israel quedó precisamente impregnado de todas las cosas que no eran del Dios que quería revelarse a ellos. Y el tema es, por eso, hay muchas cosas que nos pueden hacer caer y separarnos del amor de Dios. Y eso se llama el pecado. Entonces, yo quiero llevarlos al libro de Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 8. Y dice la Biblia lo siguiente. Dice, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, es decir, aquí ya había salido el pueblo de Israel, ya Moisés los había sacado, ya iban caminando por el desierto, y de repente Dios le llama a Moisés para poder llevar y darle las tablas de la ley. Es decir, estaba en el monte Sinaí, pues usted sabe toda esa historia. Pero quiero leerle aquí el versículo del 1 al 8. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, el sacerdote, y le dijeron, levántate, haznos dioses, con D minúscula, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Si aquí ya estaba pasando en varias cosas, entonces Moisés fue al monte Sinaí a estar con Dios, y de repente tardaba, y entonces pues el pueblo empezó a inquietarse, a decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Oye, ¿sabes qué, Aarón? Pues empiézanos a hacer dioses para seguirlos. Y vamos a continuar con el número 2. Y entonces Aarón, el sacerdote del pueblo de Dios, imagínense. Bueno, les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelos. 3. Entonces todo el pueblo, fíjense lo que dice, no dice algunos del pueblo, no, todo el pueblo, que dice todo, y si no se escapó ni uno, todo el pueblo, dice, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron al sacerdote Aarón. 4. Y él tomó de las manos de ellos y les dijo, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, dice, edificó altar sobre el becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Es decir, imagínate un pueblo que vio cosas increíbles, a un Dios invisible, que fueron las famosas 12 plagas, increíble. No solamente eso, después se abrió un mar con la vara de Moisés, abrió el mar muerto y pasaron, dice, en seco.
Imagínate, eso lo vio todo este pueblo que estaba juntando los zarcillos de oro y se lo entregaron a Aarón. Aarón estaba enfrente con Moisés, él vio esas maravillas y grandezas de Dios. Pero aquí en estos versículos había pasado tiempo donde Moisés ya no estaba ahorita con ellos porque estaba recibiendo otra vez las tablas de la ley en el monte Sinaí, y el pueblo se desenfrenó. Es decir, dijo, pues no, pues hay que hacer algo. Y fíjate la condición y la naturaleza del pueblo. 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. 7. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda y desciende. Fíjate cómo le dijo. Porque tu pueblo, no le dijo mi pueblo, dijo tu pueblo. Ahí le echó la pelota, dice, y tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Fíjate bien, fíjate cómo Dios le está diciendo a Moisés. Pronto, porque se apartaron del camino que yo les mandé. Y ahorita vamos para allá. Pero, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Híjole, hermano. Vemos que todo el liderazgo de Israel vieron las maravillas y grandezas que Dios había hecho, siendo invisible. El Dios invisible se manifestó en forma maravillosa y poderosa, y les había dado ya las tablas de la ley. Mira, vamos a seguir, fíjate. Dice, en Éxodo 20, es decir, atrasito. ¿Se acuerda que Moisés rompió las tablas y todo? Bueno, volvió a subir otra vez por ellas. En Éxodo 20, fíjate las instrucciones que Dios le da a Moisés, a todo su pueblo. Te lo quiero leer. Éxodo 20. Es decir, Dios dijo, por el camino que yo les mandé. Pues, ¿cuál camino? Bueno, es que 12 capítulos atrás, ya Dios le había dado las tablas a Moisés y le había especificado cómo caminar con Dios. Ya sabían ellos. Es decir, no le estaban haciendo al murciélago. Ay, ¿ahora qué haremos a ciegas? No. Ya sabían lo que tenían que hacer, pero se olvidaron de la ley. Así como a veces a nosotros nos pasa. Se olvidaron de los mandamientos de Dios. Ahí te va. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios le da al pueblo de Israel en estas tablas? Fíjate, es el versículo 3, ese es el primer mandamiento. Es el primerito. Es decir, eso lo pudo haber... Cuando hay un orden en Dios es interesante, ¿eh? No pudo haber dicho, no matarás, no dirás falso testimonio. No. Da un orden. Y el más relevante que Dios pone es el primer lugar y dice así, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, el pueblo, al ver que no estaba ya Moisés, que estaban allá arriba, dijo, no, pues ¿sabes qué? Pues hay que ver algo. Sí, tenían que ver algo, porque tenían casi 5 generaciones viendo sus dioses con D minúscula. Y seguían esos dioses el mismo pueblo de Israel. Entonces, aquí dice, mira, el primer mandamiento, ahí se los leyó Moisés, dijo, el primer mandamiento, pueblo de Dios, no te harás dioses ajenos delante de mí. Bueno, ok, nomás te voy a leer 3, los demás tú los puedes leer. El versículo 4 de Éxodo 20 es el segundo mandamiento. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, es decir, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni nada de esas cosas. No te hagas imagen de eso. No adores esas imágenes. Esas imágenes no tienen poder para sanarte. Esas imágenes no tienen poder para darte salvación. Esas imágenes no tienen el poder para darte una sanidad y una restauración a tu familia. Ellos no tienen ese poder. No pongas tus ojos en eso. Eso se lo dijo Moisés. Luego dice,
Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. Es decir, en el tiempo de los egipcios, los dioses eran híbridos. La mitad hombre y la mitad animales. Y así estaba plagado toda la tierra de Egipto y de Canaán igual también. Entonces para ellos era común ver animales y ese tipo de cosas para poder adorarlos. Entonces, pero Dios les dice, no adores esas cosas, por favor. Luego dice, ni en las aguas debajo de la tierra, ni animales de esos. 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Si no debemos honrar esas cosas. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo 6 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y siguen los demás mandamientos, que son 10, usted ya lo sabe, en todo esto. Ok. ¿Por qué necesitan los 10 mandamientos esta nueva nación que Dios estaba sacando de Egipto? Bueno, es muy sencillo. Dios dio los mandamientos para guiar a Israel en una vida que le agrada a Dios de santidad. Esos mandamientos, antes no había mandamientos. Antes de Éxodo 20 no había mandamientos, se iban a juzgar, la Biblia nos enseña que se van a juzgar por sus obras. No había mandamiento, no había una ley que rigiera a Israel, ni a nadie. Pero aquí lo que está haciendo Dios, bueno, ahora sí, ya lo saqué de la tierra de Egipto, y es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, Jesús te aparta de tu vida de Egipto y de mi vida de Egipto, de la vida de pecado que conocimos antes de conocer al Señor. Y nos introduce a una tierra nueva, a una nueva vida en Cristo Jesús. Y nos da instrucciones precisas para poder nosotros caminar con Él como a Él le agrada, no como a nosotros nos agrada. Para eso hizo la ley Dios. Y eso lo hizo para el pueblo de Israel, para que caminaran en la forma que Dios le agrada que caminemos. Y vamos a continuar. Dios dio los mandamientos a Israel para andar en santidad. En ellos el pueblo podía ver la naturaleza de Dios. Si cuando tú ves aquí estos mandamientos, ves la naturaleza de Dios, ves qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces, tú y yo ya sabemos eso, que el pecado nos puede hacer separarnos del amor de Cristo. Y aquí, en este tiempo, el pueblo de Israel ya estaba totalmente desenfrenado. Y el líder estaba tan molesto, Moisés, porque vio cuando estaban todos ahí haciendo un relajo en el campo y dijo, ¿qué es esto que está pasando? ¿Y cómo es posible? Y se enojó y bueno, ya sabe todo lo que hizo aquí Moisés, que arrojó las tablas también y se enojó y volvió a subir por ellas. Estaba muy molesto porque el pueblo se desenfrenó. Pero es la misma historia de nosotros, mis amados. Esto que te estoy contando es nuestra vida también. A veces nos desanimamos, a veces decimos, no creo en Dios. A veces dicen, no, Dios no es para mí. Y cosas por el estilo, ¿no? Que nos pasa en nuestra vida. Pero tenemos que tener cuidado. Esta palabra es de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sigue funcionando. Y Dios nos da instrucciones de cómo caminar con Él. ¿Cómo le agrada a Él que tú y yo caminemos? Pues aquí están, en estos mandamientos. Bien. Entonces, en ellos el pueblo podía ver la naturaleza de Dios y su plan le enseñaría de cómo vivir para el Señor. Bien, fíjate, en los tiempos de Jesús, la mayoría de la gente veía la ley de manera equivocada, es decir, los fariseos, los escribas, todo ese tipo de gente religiosos veían la ley de Dios con otra perspectiva que te la quiero comentar. Dice, fíjate, la veían como un medio para prosperar tanto en este mundo como en la eternidad. Para eso querían la ley. Fíjate más, para ser prosperados. Bueno, la Biblia dice que sí, pero la gente religiosa dice, en aquellos años dice, bueno, yo voy a seguir la ley porque sé que me va a prosperar en este mundo y cuando siga en la eternidad también me va a prosperar. Luego, pensaban que
obedecer la ley al pie de la letra, pensaban que les garantizaba que Dios les protegería de invasiones extranjeras y de pestes naturales. Así la gente pensaba, así los fariseos pensaban. Tenemos que cumplir la ley al pie de la letra para que nos vaya bien, para que no vengan invasores sobre nosotros, para que no tengan plagas y todo eso. Esa era la forma equivocada que ellos veían el punto de vista de los mandamientos de Moisés. Bien. Dice, aquí la ley, así que la ley se transformó en el propósito de guardar y cumplirla. Es decir, cumplir la ley. Ahora, nadie pudo cumplir la ley más que Jesucristo. Mira, estaba yo leyendo en mi lectura diaria, ahorita voy en Santiago. Quiero llevarte a Santiago porque me llamó la atención esto que te quiero compartir. Deja ver dónde está, aquí lo acabo de ver. Fíjate, así era la ley y así sigue siendo la ley. Dice, porque les digo, no cometerás adulterio. También les ha dicho, no matarás. Luego fíjate, punto, luego dice, es Santiago, capítulo 2, versículo 11. Dice, porque les digo, no cometerás adulterio. También les ha dicho, no matarás. Entonces fíjate cómo dice aquí para entender bien. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Es decir, con algo que te falte de la ley, ya la regamos. Entonces nadie podía cumplir esto. No hubo un ser humano en la tierra que haya cumplido la ley de Dios más que Jesús. Dice que Él cumplió la ley sin pecado. Es el único que pudo cumplir la ley. Entonces, pero estos fariseos, esta gente religiosa, usaba como una costumbre, seguir la ley para que les fuera bien. Así era, esos son religiosos. Y la vida de Cristo no es religiosa. La vida de Cristo es tan padre que es guardar la palabra, caminar con Él, pedir ayuda cuando no podemos y Él nos saca adelante. Pero los religiosos así son. Se basan en que son reglas en toda la vida y creen que cumpliendo las reglas con compromiso, sin ni un amor por la palabra, sin un amor por Dios, solamente para cumplirlas para que me vaya bien. Esos eran los religiosos. No había una esencia de amor hacia el prójimo. Eran tan cerrados la gente de aquellos años, ¿verdad? Hasta Jesús le dijo, ve y enseña y aprende lo que es misericordia quiero, porque no tenían amor, eran hombres religiosos secos, no tenían compasión por la gente. Entonces, así era como vivía la gente de esos religiosos. Continúo. Ok, los israelitas vivieron 430 años en esclavitud en Egipto, una tierra de muchos dioses e ídolos. Fíjense, ahí le va esta nota. Como cada dios representa una esfera diferente, era muy común que las personas adoraran a muchos dioses para recibir mayor número de bendiciones. Y si había tantos dioses, pues un dios tenía una cosa, uno de estos y otro de estos. O sea, todos los adoraban para que, según eso, todas esas bendiciones le llegaran a ellos. Hazme favor. Pero bueno, así es como vivía la gente antiguamente. Bien, ahora, el problema fue cuando Dios le dijo al pueblo que lo adorara y creyeran en Él. A la gente no le fue fácil creer, como hoy. Sí. A veces compartimos a la gente, dijimos, Dios puede sacarte de esto, ten fe. Y la gente te contesta, ¿sabes qué, pastor? Pues yo ya no me meto en esto, Dios no es para mí, es para otra persona, yo necesito hacer otras cosas, no tengo tiempo, el trabajo me tiene abrumado, no sé qué hacer, estoy tan desesperado. Y te sacan puras evasivas sabiendo, uno, que conoce al Señor, que Dios lo puede hacer. ¿Por qué crees que compartimos el Evangelio? El Evangelio de Cristo es poder para el que cree. Si tú crees el Evangelio de Cristo, va a ser poder para tu vida y Dios se va a manifestar de una forma gloriosa en tu vida y en tu familia, si le crees a Él. Pero mucha gente no cree. Mucha gente quiere seguir reglas.
Y las reglas no funcionan en el reino de Dios. Funciona caminar en su palabra y guardar su palabra. Bien. En Juan 7, quiero llevarlos a Juan 7:38. Aquí quiero darle algo que Juan 7:38, la Biblia nos enseña la siguiente. Dice 7:38. Fíjate lo que dice aquí. Jesús lo está diciendo. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La diferencia entre una persona que camina con Cristo y está llena del Espíritu Santo con una persona religiosa es que la persona religiosa está cerrada en su mundo. Muchas veces ni siquiera manifiestan el amor de Cristo, sino es un compromiso religioso de cumplir. Pero aquí, nosotros lo que tenemos que hacer es que ya Jesús se reveló a nosotros, Jesús mandó su Espíritu Santo para que nosotros empecemos a caminar dentro de nuestro interior, corriendo. Dice que brotarán ríos de agua viva y dentro de esos ríos de agua viva va el amor de la gente sobre el prójimo. Esa es la gran diferencia que yo al menos así la veo. Tenemos que tener compasión y misericordia por la gente. Y la gente que no conoce al Señor. Por supuesto, estoy hablando de ellos. Ok, entonces si los israelitas no podían aceptar que Dios, quien los sacó de Egipto, era el único Dios verdadero, entonces no podían ser su pueblo. Dios dijo, bueno, ¿tú quieres que el becerro sea tu Dios? Pues bueno, camina con él, ¿verdad? Pero Dios tenía cosas preparadas increíbles para el pueblo de Israel. No importa cuán fieles fueran esas personas en obedecer los otros 9 mandamientos. Si te fallaba uno, ya transgrediste toda la ley y todo tu trabajo y todo el año ya valió. Bien, ahora bien. Así que Dios enfatizó este mandamiento, el primero, y lo enfatizó más que ningún otro. No te harás dioses ajenos delante de mí. Ahora, a estos tiempos, 2021, un Dios es algo que está en primer lugar en tu vida que el Creador. Ese es un Dios. Y he visto tantas cosas en mi vida que yo me acuerdo cuando me compartían de Jesucristo por 8 años. Yo la verdad nunca tuve esta perspectiva de lo que estoy hablando ahorita. Yo estaba enfocado en mi trabajo, mi pasión, mi Dios era mi trabajo. Alguien dijo por ahí, oye, ¿y cuántas veces faltaste en tu trabajo? Pues la verdad es que ninguna, en todos los años que trabajé. Más de 20 años que trabajé en una empresa. Y eso no me hace orgulloso a mí. Al contrario, me da vergüenza. Porque ese tiempo no lo pude dar a mis hijos y a mi esposa por estar metido, esclavizado a un trabajo. Entonces no es un orgullo decir, ay, es que nunca jamás falté, siempre fui cumplido. Sí, está bueno que seas cumplido, pero tienes que tener un balance en tu vida. Y esos dioses a mí me afectaron mi relación con mi familia en un principio. Porque yo estaba tan metido en todo mi trabajo que llegaba desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana que me iba, a las 7 de la noche. Entonces fue difícil en aquellos tiempos. Yo estaba no conocía al Señor y estaba bien clavado a eso. Yo te estoy hablando de algo que me pasó a mí. Espero que a ti no te esté pasando eso. Si te está pasando, pídele a Dios que te ayude cómo hacer esto para que tengas un balance en tu familia y en tu trabajo o en las cosas que tú quieres realizar, importantes para tu vida. Bien, ok. Así que Dios hizo este mandamiento y el primero de todo, no te harás dioses ajenos delante de mí. Hoy en día podemos permitir muchas cosas que se conviertan en dioses en nuestra vida. Mira, hace años yo me acuerdo oí un predicador que dijo, ¿sabes qué hay que cuidar? La lana, la dama y la fama. Y pues sí es cierto, esa es la verdad. Donde hay fama, hay dama y hay dinero, ¿verdad? Y eso va y te aleja de las cosas del Señor. Es una forma de cómo alejarte
del Creador, del amor de Cristo, de caer en pecado, la lana, la fama y la dama. Hay que tener mucho cuidado con eso porque son partes importantes. El dinero es una parte importante para vivir, para dar, para bendecir también. La fama, pues hay que cuidar mucho la fama. Dijo por ahí un hombre de Dios llamado Wayne Myers, dice, ay, hermanito, así habla él, ¿verdad? Dice, nunca se te ocurra tocar la gloria de Dios ni con un dedo. Efectivamente, tenemos que aterrizarnos, sabemos de dónde salimos, quiénes somos, y nunca ser más de lo que nosotros queremos aparentar. Solamente lo que somos, siervos del Dios Altísimo, no más, no menos. Bien. Trabajo, el placer, tantas cosas que nos pueden alejar del amor de Cristo. Hay que balancear nuestra vida. Todo eso es bueno siempre y cuando Dios nos dé la capacidad de realizarlo, cumpliendo primero en Él. Bien, en Éxodo 32, fíjate, otra vez volvieron a los ídolos, como estamos viendo. Entonces, estos cuates eran tercos. Y mira, volviendo a Éxodo 32, del 1 al 8, nos pasa a nosotros lo mismo. Muchas veces, cuando no leemos la palabra, cuando no nos conectamos para estar escuchando las predicaciones, ya ves que la fe entra por el oír y oír por la palabra de Dios. Cuando no oramos, cuando no tenemos lectura en nuestra vida diaria, empezamos a enfriarnos. Y lo mismo que el pueblo de aquí. Se fue el líder y se hizo un relajo. Ahora nosotros, pues bueno, tenemos pastores que nos jalan las orejas y nos dicen, oye, agarra la onda. Y ahí estás orando, estás leyendo, estás, como yo les digo a todos, ¿verdad? Pero es que es para no enfriarnos, porque si nos enfriamos empezamos a deslizarnos poco a poco y al rato empieza nuestro carácter, que es lo primero. Dice que el muerto el tercer día apesta, pues así igual nosotros también, ¿verdad? Dejamos de orar y ya nuestro carácter está bien hosco, bien feo, ya ve las cosas diferente, ya empieza a pensar diferente, porque no estás metido y arraigado en lo que dice el amor de Cristo y perdonar a los que nos ofenden, ¿verdad? Entonces hay que cuidar, estar metidos, enraizados con la palabra del Señor y ser disciplinados en la oración y en todo eso. Bien, entonces Israel había visto actuar al Dios viviente, al invisible, pero aún así querían tener dioses de los que eran familiares que habían de hacer y moldear a la imagen que ellos querían. Es decir, y a veces pasa lo mismo. A veces nosotros queremos a veces hacer a Dios a nuestra manera. Y Dios ya dijo, mira, Éxodo 20, aquí está el lineamiento. Aquí están mis mandamientos que debes de caminar. Y luego, después de todo eso, aparece Jesús en Mateo y nos trae, fíjate, la cultura del reino, que es el Evangelio. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Ahí está la cultura del reino para caminar con Él. Ahí sabes, ¿quieres leer Santiago? Ahí es un termómetro de cómo anda tu vida y mi vida. Lee el libro de Santiago y ahí vas a ver cómo andas. Bien. Ok, ya no sé ni dónde voy. ¿Cómo nos parecemos a veces a los israelitas, verdad? Nuestra tentación más grande también es el querer moldear a Dios a nuestra manera. Hacerlo fácil de obedecer o de ignorar. A veces tenemos una comunidad, yo he visto gente tan cómoda, no, pero es que qué malo que haga yo esto, no, qué malo que yo haga esto. Ay, oye, pues no, hombre, va a haber la reunión el domingo, hombre, vámonos a comernos unos sándwiches, vamos al Cerro de San Pedro, está bien padre que hay que ya quitarnos todo esto, ya estamos hasta el gorro. Mi amado, Jesús es el primer lugar en tu vida, debe ser el primer lugar, debe ser mi primer lugar. Escuchar la palabra. Después puedes hacer lo que quieras, leer, estar orando por tu familia. Eso es algo importante de tu primer lugar. Los domingos, mis amados, es para adorar al Señor. Es el día del Señor, para que más me entiendas. No hay opciones, es día del Señor. Pero muchos, después va la reunión. Y de 3 días, ahorita voy a pachangueármela, mi amado. Yo sé lo que te digo, disciplínate en las cosas del Señor. Él es al que vas a honrar, no al pastor. ¿No? Sí, y ya. Dice, hacerlo fácil de obedecer o ignorarlo. Bien. Quiero nomás llegar hasta aquí porque ya el tiempo ya me está comiendo. Dios responde con tal ira cuando su misericordia es pisoteada. Cuando nosotros decimos, mira Dios, ahorita déjame en paz, ¿no? Estoy aquí tranquilón, pero cuando se te ofrece, entonces si usamos a Dios como ambulancia, ay Diosito, pastor, ore por mí, mire que me está llevando el tren. Amado,
Hay que buscar al Señor. Hay que buscar al Señor. Él es el Señor. Y los ídolos creados no nos dejan ver el amor que quiere dejarnos en su abundancia. Cuando ponemos ídolos delante de Dios, borramos. Es una pantalla que no nos deja ver el amor de Cristo sobre tu vida y sobre mi vida. Eso es lo que pasa cuando la gente está metida con ídolos. Ellos están profesando en tantos ídolos, adorando a cosas que no son Dios, que ni siquiera funcionan en la vida real. Y eso nos quita de ver el amor de Cristo que tiene para ti. Un amor tan inmesurable que dio a su Hijo Jesús en la cruz a morir por ti. Y quiero hacerte una oración. Vamos a continuar el próximo viernes, si Dios permite, con este tema. Pero quiero hacer una oración por ti que me estás escuchando. Y gracias por permitirme entrar y por la confianza que me estás teniendo en estas predicaciones de enseñanzas, donde yo soy el primero que estoy aprendiendo. Yo tengo un espejo aquí, me estoy hablando a mí. Esta prédica no era para usted, era para mí. Pero si le cae el 20, pues qué chido. Yo quiero que ore conmigo para que usted tenga un encuentro con Jesús. Y dígale así: Señor Jesucristo, en esta mañana te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por las cosas que he hecho mal delante de ti. Perdóname. Reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo, pero hoy me arrepiento con todo mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego todo mi ser. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familia. Nos vemos el próximo domingo, si Dios nos permite. Que la pase padrísimo. Cuídense mucho. Gracias.